Amigos míos, debo decir, sin temor a equivocarme, que urge darle una salida a la crisis. Lo que está viviendo la población venezolana no tiene parangón en la historia política, en la historia social, en la historia de este país. Después de la guerra de independencia y de la guerra federal, jamás habíamos vivido una tragedia de estas características, que toca a todo el espectro de ciudadanos, excepto a un pequeño grupo que disfruta de las glorias económicas de vivir en hoteles de 5 estrellas y de disfrutar de lo mal habido, de lo mal obtenido. Hay que darle una salida al tema venezolano. Y para darle a esa salida se requiere el concurso de todos los venezolanos. Se requiere el concurso, y hoy quiero hablarle a los venezolanos de las Fuerzas Armadas Nacionales. Primero, no les voy a suplicar nada, porque a ustedes no hay que suplicarles nada. La Constitución dice que ustedes están al servicio de la nación, del país, y no de parcialidad política alguna. Y así debe ser. Ustedes deben colaborar en buscar una salida política a la crisis venezolana. No los estoy convocando en modo alguno a que ustedes se levanten en armas en contra de nadie, pero ustedes son hoy el fiel de la balanza. Ustedes son quienes tienen la posibilidad real de obligar a Maduro Moros a entrar en razón. No puede continuar la crisis humana, la crisis humanitaria, agotando la vida del venezolano. Hay que buscar un acuerdo político que permita darle una salida a la crisis. La salida lógica sería un proceso electoral. Pero hay salidas que no esperan tanto. Quiero decir, la población venezolana no espera a que se realicen unas elecciones en 6 meses. Si no hay electricidad, lo que hay es que superar la crisis eléctrica. Para superar la crisis eléctrica tenemos que traer gabarras con plantas termoeléctricas, instalarlas en las ciudades para alimentar ciudades y pueblos. Para que esas gabarras puedan funcionar hay que traer gasoil, hay que traer gas, porque no se está produciendo ni gasoil ni gas. Tiene que venir de países donde haya suficiente tecnología como para poder atender la emergencia. El gobierno de Maduro Moros fracasó en ese sentido y no quiere dejarse ayudar, porque uno tiene que reconocer cuando no puede atender, cuando una circunstancia lo sobrepasa. Y cuando una circunstancia lo sobrepasa, uno tiene que pedir ayuda a los que pueden colaborar. Traer 4 o 5 barcazas de Estados Unidos o de Brasil debería ser una solución inmediata, en una semana. Reparar el sistema del interconectado con Colombia para traer 150 megavatios de Colombia para el Zulia y 150 megavatios de Colombia para el Táchira podría aliviar el problema de la vida de esta gente. ¿Qué pasa? Que en la gobernación del Zulia no hay un técnico ni en Corpoelec que pueda poner a funcionar ni la planta Ramón Laguna ni las termoeléctricas. Pues hay que traer a los fabricantes de esas plantas. Ramón Laguna es General Electric, yo no sé qué marca es la termoeléctrica, pero habrá que traer los técnicos que fabricaron esas plantas para que vengan de emergencia a ponerla a funcionar. Pero en medio de la crisis, en medio del enfrentamiento, en medio del aislamiento que vive el gobierno de Maduro y que él se lo buscó, evidentemente no hay soluciones. Por lo tanto, si ustedes, que deberían querer más al país que a sus propios negocios, y me disculpan que se los diga en esos términos, pero el país siente, señores de las Fuerzas Armadas, ojalá que no sean todos, que ustedes le dan más importancia a sus negocios que al país al cual deben servir. Hoy ustedes pudieran ser útiles
Insisto, no para la violencia, no para el enfrentamiento, no para la fractura de la sociedad venezolana, sí para buscar un acuerdo que pasa por resolver la grave crisis eléctrica y de agua y de alimentos que tiene el país, y en el mediano plazo unas elecciones, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con un nuevo registro electoral, para que el país pueda decidir quién va a conducir los destinos de este pueblo, para que podamos salir de la grave crisis. Sin ustedes es muy difícil. Deberían ustedes reflexionar. Hace unos días pasé frente al cuartel del Libertador y se estaban iluminando con 2 potes con aceite y gasolina, mechurrios, como los que colocan las empresas cuando están colocando cloacas en los sectores. Pero pasa uno por un hotel que está ahora en Doctor Quintero en Maracaibo y está lleno de militares en un hotel de 5 estrellas. Ustedes son los responsables históricos de darle una crisis. Ni Maduro puede acabar con la oposición y hasta este momento la oposición no ha podido acabar con Maduro. Pero el que está sufriendo los embates es el pueblo venezolano. Ustedes, militares de mi patria, si es verdad que ustedes son herederos de Bolívar, que ustedes son herederos de las glorias de los libertadores, ustedes deberían actuar para solicitar que la emergencia sea atendida, que Maduro acepte la ayuda humanitaria del mundo para resolver el problema de medicina, de medicamento, de comida, de electricidad y de agua, porque la gente está bebiendo agua de las cloacas, de las cañadas, de los tanques. La desesperación es muy grande y no puede continuar. Traten, señores militares venezolanos, de no pasar a la historia como la vergüenza de este siglo. Vuelvan a ser lo que en algún momento fueron ustedes, la esperanza de salir del atolladero. Ustedes lo pueden lograr, insisto, sin ruptura, sin violencia, sin muerte, sin ataques, sino convocar desde la Fuerza Armada Nacional a un acuerdo político para que los venezolanos se pongan, el liderazgo político se ponga de acuerdo para atender la grave crisis del ciudadano de este país, que es el que vale, que es el que cuenta. Los negocios pueden esperar. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos.